Nos encontramos en la tarde de hoy con el doctor Arturo Medina Ruiz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que esté con nosotros en la tarde de hoy. Encantado. Antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional en la medicina y con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, le tengo que preguntar, ¿dónde usted nace, doctor? Yo nací en Yauco, el pueblo del café. Excelente. Y muy buen café. Así es. Y creció en Yauco, se crió Sí, allí. estuve en Yauco desde mi nacimiento hasta los 16 años, que me fui para Mayagüez al Colegio de Agricultura a estudiar premédica. Tenía 16 añitos. Y usted después que termina la escuela superior continúa estudios universitarios en Mayagüez. Sí, terminé la escuela superior, la escuela superior de Yauco, Santiago Negroni, y en el 1959 me fui para el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que sigue siendo colegio para mí, a pesar que ahora se llama UPR Mayagüez, ¿Y en qué facultad estuvo allá? en biología. Y termina el bachillerato y después ¿qué hace? Pues después que termino el bachillerato, ya yo tenía el deseo de estudiar medicina, había aplicado a la escuela de medicina. En aquella época solamente entraban alrededor de 40 estudiantes a la escuela y solicitaban 300, o sea que era muy difícil entrar a la escuela en aquella época. Y yo tuve la suerte de que entré a la escuela en 1963. Doctor, y ese día cuando llegó la carta, la famosa carta de aceptación a la escuela. Pues mira, yo estaba en el colegio y entonces cuando salgo para mi hospedaje, veo el carro de la familia al frente del hospedaje, el carro de mi papá. Y estaba mi papá, mi mamá y mis tres hermanas con la carta de aceptación a la Escuela de Medicina. Me llevaron la noticia en persona. Doctor, y cuando usted, ¿verdad? Se tiene que transportar del área suroeste acá a San Juan, que la escuela de medicina en esa época era medicina tropical en el antiguo edificio. ¿Cómo recuerda esos primeros días, ese primer año? Mira, yo fui muy afortunado porque en vez de yo venirme solo para San Juan, toda mi familia se vino conmigo. Mi familia vendió su casa en Yauco y compró una propiedad acá en San Juan. Y yo vine a vivir con mi familia, mis hermanas y mis padres acá en San Juan. Así que yo no me hospedé, yo vivía en mi casa. Ellos se mudaron conmigo a San Juan. Pero supongo que tuvo algún tiempito libre para esa playa bien buena que había al frente de la escuela. Siempre había espacio para ir a caminar por el viejo San Juan, para bajar a la playa ahí abajo un ratito y pasarla bien. ¿Y cómo recuerda esos años? Mucho compañerismo. Mira, nuestra clase todavía quedamos de los 44, quedamos 18 y todavía nos reunimos con frecuencia para cenar juntos, para ir a alguna actividad juntos. Más que compañeros, somos hermanos. Y doctor, cuando termina sus 4 años de medicina, ¿dónde hace el internado? Mira, tenía muchísimas opciones y entonces un grupo de mis compañeros había escuchado de este hospital en Buffalo, Mercy Hospital, que es del sistema de hospitales de Buffalo General, un hospital de mucha importancia en esa parte, y me entusiasmaron y me fui para Buffalo, a Mercy, en Buffalo, New York. Doctor, tengo entre mis notas que usted optó por hacer una residencia en medicina interna, pero no fue interrumpida. Eso es así. ¿Nos puede explicar qué sucedió? Pues mira, estando yo en Buffalo, terminando el internado, yo había estado en Montreal. Montreal tenía un hospital muy famoso a nivel mundial, Montreal Heart Institute, que era de corazón, y yo tenía la ilusión de estudiar allí. Había ido y me habían preaceptado para entrar a la institución, pero Uncle Sam dijo que no iba para allá, sino que iba para el ejército. Así que terminando el internado, relocalicé mi familia a Puerto Rico y me fui para Fort Sam Houston a training básico y de ahí para servicio militar activo. Y mientras estuvo el servicio militar activo, estuvo en los Estados Unidos, estuvo fuera. Mi asignación original fue a Corea, pero yo estaba en una división que se llama Military Advisory Group. Yo iba a estar con médicos coreanos que atendían el ejército coreano
Y en esa actividad me tocó ir 2 veces a Vietnam para actividades especiales. Había 2 unidades coreanas peleando en Vietnam en la época que yo estuve asignado a Corea, al Korean Military Advisory Group, y los habían acusado de cometer crímenes de guerra. Los coreanos son unos soldados espectaculares, son gente pequeña, musculosos y muy patrióticos y son excelentes en combate. Y se habían destacado muchísimo en Vietnam durante la guerra y por alguna razón los acusaron de estas cosas. Y el general Lee, que era un general de 3 estrellas, que estaba al frente de mi campamento, hizo un grupo para ir a investigar y darle soporte a su gente. Y el counterpart mío, que era un coronel del Medical Corps, me invitó y yo me ofrecí a ir. Y fuimos en 2 ocasiones. Una porque había una compañía que se llamaba Charlie, que fue acusada inicialmente, y después una que se llamaba Dragon. Y a las 2 ocasiones fuimos a Vietnam para averiguar. Y lo que vi no me gustó. Fue bien difícil. Las guerras son terribles para todo el mundo, los que ganan y los que pierden. Todos son perdedores. Doctor, tengo entre mis notas que usted entonces va a ingresar más tarde al Navy. Pues mira, como te dije, la experiencia en Corea fue excelente. Tuve unos 14 meses allí muy buenos. Al ir esas 2 ocasiones a Vietnam no me gustó mucho, y cuando estaba para terminar mi tour en Corea, ya yo estaba en zona para aumento de rango. Yo era capitán Army y estaba para rango de mayor, y trataron de entusiasmarme, pero yo no estaba receloso y no me quedé y me salí. 5 años después, un médico puertorriqueño con nombre americano, el doctor Charles Payne, que era un neurólogo, estuvo en la escuela también, se pasaba tratándome de convencer de que ingresara al Navy. Tenía un hospital en la base naval de Roosevelt, y se pasaba invitándome: tú te mantienes en buenas condiciones físicas, te quiero con nosotros, la unidad es espectacular, somos gente bien buena, y el hospital está muy bien rankeado dentro de la reserva naval. Y un día me dice: vamos a estar este fin de semana ahí en Roosevelt, vente con nosotros, te quedas con nosotros en nuestro Uchi, en nuestra habitación, y mira aquello. Y fue amor a primera vista. Un montón de profesionales comprometidos, de buena calidad, excelente entrenamiento, y me enamoré del Navy y me quedé allí 20 años. Doctor, entonces, luego que usted termina el servicio militar, entonces continuó con la residencia. Cuando termino, yo regreso a Puerto Rico, me faltaban 7 meses de servicio militar compulsorio, y cuando yo hice una barbaridad que debía contarte. Cuando tú estás en servicio militar, en un tour difícil, overseas, usualmente el ejército te da 2 semanas que llaman R&R, Recreation and Relaxation. Te dan opciones para que vayas de vacaciones por 2 semanas. El ejército te lleva a sitios encantadores, y en aquella época tú podías ir a 3 sitios. Podías ir a Kowloon, podías ir a Hong Kong, podías ir a Hawái. Y el doctor Medina, en vez de ir a esos 3 sitios a relajarse y a pasarla bien, decidió venir a Puerto Rico a ver a sus 2 retoños. Mis 2 hijos eran pequeños, 2 añitos, 3 años en aquella época, y era difícil estar lejos de ellos, dejarlos tanto tiempo a temprana edad, ¿verdad? Y yo decidí venir a Puerto Rico, pero como eso no estaba incluido en el R&R, vine velando POM prácticamente desde Corea hasta Puerto Rico. Cuando vine acá, aproveché para ir al hospital que había en San Juan, Fort Brooke, y hablé con la persona que estaba a cargo, que era un capitán era un coronel del ejército.
Y le dije, mira, ustedes necesitan aquí gente como yo, que habla español, inglés, y que conozco a mi gente, así que yo me gustaría venirme acá los 7 meses que me faltarían. Y este señor de alguna forma intervino y recibí órdenes para venir a Puerto Rico a servir. Y mis 7 últimos meses de servicio militar obligatorio estaba en Fort Brooke, aquí en San Juan, cerquita de la familia. La suerte le acompañó esos meses. Eso es así. Eh, Doctor, entonces, usted hace su residencia en cardiología, Hago mi residencia en medicina medicina. inicialmente en el inaugurado hospital de la capital, que está aquí al lado de San Juan, un hospital precioso, acabadito de hacer. Hice el internado, la residencia en medicina interna allí y posteriormente hice cardiología con el doctor García Palmieri en el hospital universitario. Doctor, para los que nos estén viendo en estos momentos, ¿nos podría explicar brevemente qué es la cardiología? Mira, cardiología es la ciencia que estudia la función y las enfermedades del corazón. Y como parte de esa cardiología también estudiamos los grandes vasos que forman lo que es el sistema circulatorio, ¿verdad? Una ciencia interesante porque el que sabe lo básico, la fisiología normal del corazón, prácticamente sabe cardiología. Doctor, ¿cuándo comenzó usted a laborar con nosotros aquí en la Escuela de Medicina? Cuando yo solicité hacer cardiología con el doctor García Palmieri, él no tenía dinero para pagarme mi formación. Y el doctor jefe de cardiología acá en el municipal, Ernesto J. Marchán, le dijo a Mario, llévate a este muchachito que él tiene mucho interés en cardiología, yo le pago, yo le busco el chavo para pagarle. Mario, bueno, pues si es así, lo aceptamos acá. Y ese primer año, el Hospital Municipal de San Juan pagó mi primer año de cardiología. En el segundo año yo fui becado por una beca que daba los Institutos Nacionales de la Salud. Y esa era una beca que el doctor García Palmieri recibía y él le daba a uno de los fellows. Yo tuve la suerte que me la asignó a mí, era suerte porque no pagaba taxes, era libre de taxes. Así que me ayudaba un poquito más con los dos chicos y la familia. Y estando en ese año pagado por NIH, Instituto Nacional de la Salud, con una beca federal, la Escuela de Medicina me dio el rango de instructor clínico. Ese fue en 1973. En el 74 yo acabo cardiología y me llama el doctor García Palmieri y me ofrece una plaza. Me dice ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, pues mira, tengo una oferta del hospital de veteranos. ¿Y cuánto te van a pagar? Me dice mi amigo, me van a pagar $85,000. Y me dice, yo tengo una plaza para ti en la Escuela de Medicina y en la sección de medicina nuestra, te puedo pagar 35. Y yo acepté los 35 para quedarme en la Escuela de Medicina. Qué bien que se quedó con nosotros, doctor. Quisiera entonces preguntarle su experiencia docente, tantos años con nosotros aquí en la escuela. El que nace para enseñar vive lo que hace y ciertamente para mí ha sido una dicha constante. Mis estudiantes son parte de mi familia, los trato con mucho cariño, con mucho respeto, les exijo que tienen que hacer el trabajo y que tienen que hacerlo bien. Y cuando terminan son mis colegas y mis amigos. Y hace unos días atrás, una paciente me decía, conocí a un discípulo suyo allá en Mayagüez. Y le digo, ¿quién es? Me dice el doctor Cordero. Y le digo, claro que lo recuerdo con mucho cariño. Me dice, doctor, pero él dice que fue discípulo suyo. Parece que usted fue discípulo de él. Y yo, bueno, papá Dios me ha dado buenos genes y a lo mejor me fue un poquito mejor de los demás gente, ¿no? Somos 84.
¿Puede también comentarnos sobre su experiencia como investigador? Mira, la, la medicina para mí, además de vocación, ha sido un campo de experimentación constante. Yo tuve la suerte de que tuve maestros que inculcaron en mí ese deseo de siempre superarme, de aprender y de explorar. El primer estudio que se hizo con una droga nueva que hoy día es un baluarte en el tratamiento de problemas cardíacos, lo hice yo y se publicó en una revista muy prestigiosa que se llama Drugs. Y de ahí en adelante, pues siempre trataba de por lo menos escribir o participar en uno o dos programas de experimentación y de investigación. De hecho, tuve la suerte de que a pesar de mi edad me invitaron a ser miembro de un grupo mundialmente famoso que se llamaba Vascular Biology Working Group. Fue un grupo de investigación de problemas cardiovasculares que dirigió el doctor Carl Pepin de la Universidad de Gainesville en Florida. Y estuvimos haciendo simposios anuales por un montón de años. Y además de eso, fui miembro fundador de un grupo de expertos en lípidos que se llamó International Lipid Information Bureau. Esas dos agrupaciones, a pesar de mi juventud, como digo, yo siempre era el rookie de los grupos, me permitieron prácticamente ver el mundo entero, ir a dar conferencias en prácticamente de los 5 continentes y un montón de países en el mundo. Qué bien, doctor. Dentro de su experiencia administrativa, usted ha estado, la lista es larga en los lugares que usted ha estado, en puestos directivos y de liderato. Le voy a preguntar sobre algunos. Usted estuvo recién estrenado llegando aquí a la Escuela de Medicina, fue parte de la junta editora de la revista Witty. Eso es. Fue decano asociado a Asuntos Clínicos de la Escuela de Medicina y fue director del consorcio también. Eso es. ¿Qué nos puede contar? Mira, fueron años de estrechez económica, pero siempre estábamos buscando opciones para que nuestros estudiantes tuvieran las mejores opciones. Cuando fui decano de Asuntos Clínicos, yo me desplazaba a todos los lugares donde nos recibían estudiantes para hacer sus pasantías clínicas. Ponce, Mayagüez, Arecibo, Caguas. Y estando de decano de Asuntos Clínicos, el secretario de Salud era el doctor Luis Izquierdo Mora, un amigo de muchos años, y con la ayuda de él pude hacer muchísimas cosas para avanzar las facilidades que tenían los estudiantes para ir a los diferentes sitios de la isla para hacer sus años clínicos. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable. Hice muchísimas amistades y cuando uno está en posición de liderato también se ganan algunas enemistades de gratis. Doctor, le voy a preguntar por una de las instituciones que muchos consideran una de las más importantes dentro de la salud aquí en Puerto Rico, que a lo mejor usted tuvo algo que ver ahí con la Fundación del Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. ¿Qué nos puede contar? Mira, eso fue como he dicho tantas veces, ese es uno de mis hijos. Y el Centro Cardiovascular fue un sueño del doctor García Palmieri y de nosotros en cardiología por muchos años. Queríamos tener un hospital donde se les pudieran dar todos los servicios que merece un paciente cardiovascular en Puerto Rico, que son muchos. La prevalencia de problemas cardiovasculares en la población puertorriqueña es bien alta porque tenemos una incidencia alta de diabetes y las dos cosas ocurren simultáneamente en muchos pacientes. Y estando el doctor Efraín Defendini, que era un cirujano cardiovascular, un ser humano espectacular, se pasaba la vida dando servicio a todas horas, en todo sitio. Y estando una noche resolviendo un problema, viendo una consulta en el Hospital Pavía, una enfermera se le acerca y le pide que si puede hacerle el favor de cogerle una vena a una viejecita que nadie había podido cogerle vena y que necesitaba medicamentos intravenosos. Y Defendini, que era un alma de Dios, dijo que sí, puede atender a la señora y estaba en el proceso de ponerle cogerle una vena
Y en eso llegó el hijo. El hijo de la señora resultó ser el recién electo gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. Y Defo, como le decíamos con cariño Efraín y Cuchín, se habían conocido en Estados Unidos en sus años de estudio de escuela superior. Y hacía un montón de años que no se veían. Y el doctor y Efraín Defendini, que no era una persona de mucha palabra, le preguntó al gobernador qué cosas él tenía en mente para medicina, una vez estuviera a cargo del país. Y el gobernador le dice, dime tú, ¿qué tú piensas que necesita nuestro país? Y Defendini dice, nuestro país necesita un hospital cardiovascular, porque ahora mismo operamos pacientes en centro médico, tenemos que treparlos en una camilla para llevarlos al hospital municipal, al hospital universitario, poniendo en riesgo la salud de ese paciente. Así que necesitamos un hospital cardiovascular para darle esos servicios centralizados a todos nuestros pacientes de corazón. Y le dice el gobernador electo, Rafael Hernández Colón, le dice, pues ayúdame con eso. Y Efraín, al otro día, porque estas cosas son fortuitas, cosas de papá Dios, en caliente, viene al hospital y se tropieza con Mario García Palmieri y le dice, anoche me pasó esto en Pavía. Y Mario, que toda la vida había querido tener un hospital donde se pudieran dar todos los servicios que necesitaba el pueblo, le dijo, tenemos que utilizar eso ahora para beneficio nuestro. Vamos a formar un comité para darle forma a esto. Y se creó un comité en el cual habíamos 6 médicos, cada uno de diferentes áreas de servicio. Por ejemplo, había un pediatra cardiovascular, el doctor Espinosa, estaba el doctor García Palmieri, cardiólogo, estaba yo, que era el más jovencito del grupo, estaba el doctor José Eugenio López, y también estaba una doctora en anestesiología. Ese comité se estuvo reuniendo por un montón de tiempo hasta que le dimos forma a la propuesta. Se la presentamos al gobernador, el gobernador nos asignó unos dineros para ir a visitar hospitales y centros cardiovasculares en Estados Unidos, y con esa información presentamos el documento a la legislatura. Y tuvimos la gran suerte de que tuvo una gran acogida y el hospital es una realidad hoy día. Tiene ya 34 años de fundado. Muy interesante, doctor, conocer un poco más de la historia del Centro Cardiovascular de Puerto Rico. Doctor, le tengo otra pregunta. Supongo que a través de sus investigaciones en algún momento ha participado de algún grant. Tuvimos ese programa que hicimos para estudiar pacientes hipertensos en Puerto Rico. Tuvo la aportación económica de un grant del Instituto Nacional de la Salud. Y por esa razón probablemente tuvimos la suerte de publicarlo en una revista de mucho prestigio mundial. Se llamaba Drugs, ya no existe. Doctor, le tengo esta otra pregunta que siempre le hacemos a los que nos visitan en las entrevistas. Háblenos sobre los papers y la importancia de publicar los hallazgos en las investigaciones, ayudar a los estudiantes también a que publiquen. ¿Qué nos puede decir sobre ello? La sección de cardiología de la Universidad de Puerto Rico siempre ha tratado de inculcarle a sus estudiantes la necesidad de investigar y de publicar, y como requisito para terminar su entrenamiento en cardiología tienen que publicar. Y a través de los años hemos publicado muchísimos programas, estudios, y tuvimos la suerte que muchos de estos estudios nos los publicaban 2 revistas que hay en Puerto Rico y que tienen reconocimiento mundial, que es la revista de Puerto Rico Health Sciences Journal, de aquí de la Escuela de Medicina, y la de la Asociación Médica de Puerto Rico, que desgraciadamente
ya no es una revista de carácter mundial porque perdió su acreditación en el Index Medicus, cosa que nunca debió ocurrir. Doctor, usted tiene una larga lista extensa de honores y reconocimientos. Le voy a mencionar algunos para que nos comente. Usted fue presidente de la Sociedad de Médicos Graduados, fue reconocido, esta se la tenía que hacer, doctor, porque me pareció bien interesante, como bombero voluntario en el Sender Dupont Plaza. ¿Verdad? Fue reconocido por el Departamento de Salud en 1987 y fue seleccionado como hijo distinguido de su pueblo natal de Yauco en 1993. Y hace unos años, bien reciente, el laboratorio no invasivo del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe lleva su nombre. Eso es así. Mira, uno no trabaja para recibir reconocimiento, pero ciertamente lo llena uno de orgullo. Quizá 3 cosas que me han ocurrido en mi vida han hecho posible que uno piense que ha sido saludable, feliz y una vida productiva. Uno fue el reconocimiento de mi pueblo, de hacerme hijo distinguido. El segundo fue la Asociación Médica de Puerto Rico, que me reconoció cuando fui presidente del distrito de la Asociación Médica. Y ciertamente mi participación en la Sociedad de Médicos Graduados de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, en la que estuve activo toda mi vida hasta recientes años. Esos reconocimientos que le hacen a uno las instituciones, pues llenan de orgullo a las familias de uno y a uno, y ciertamente motivan a uno para seguir haciendo cosas por el país, por el pueblo, por los pacientes. Doctor, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que probablemente nos esté viendo en este momento, que quisiera estudiar medicina, tal vez especializarse en la cardiología, ¿qué le diría? Puerto Rico necesita médicos comprometidos. Ahora mismo estamos teniendo una crisis de falta de servicios médicos. Usted va a buscar un especialista en endocrinología, en ortopedia, en cardiología, y probablemente va a recibir una cita para 3 y 4 meses. Hace falta médicos en Puerto Rico. Necesitamos médicos, necesitamos gente que quieran ser médicos, que quieran dedicarse a la medicina y que se dediquen con entusiasmo. El único consejo que les puedo dar es que tienen que ser perseverantes. Esta es una carrera exigente, una carrera larga, una carrera que exige mucho, pero ciertamente da también muchas satisfacciones a través de los años. Doctor Arturo Medina, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Gracias por la invitación, honor estar con ustedes.